La amnistía afecta profundamente a la reserva de jurisdicción que tiene nuestra Constitución española, que ha previsto que solo jueces y tribunales tengan la labor constitucional de decidir quiénes se condenan y quiénes se absuelven. Atenta, por tanto, a la separación de poderes, porque la Constitución, que ha previsto esto, solo ha permitido una pequeña puerta de entrada al Poder Ejecutivo a través de los indultos particulares para de alguna forma entrar en el terreno del Poder Judicial y deshacer puntualmente algunas condenas. Pero en ningún caso la Constitución ha previsto que el Poder Legislativo tenga también esa puerta de entrada a la función del Poder Judicial mediante una ley de amnistía en la que decida qué personas se condenan y qué personas se absuelven. Esta intromisión en la función jurisdiccional que corresponde por la Constitución, sin esa reserva de la Constitución, atenta contra la separación de poderes. Pero es que además la amnistía viene revestida de un discurso legitimador conforme al cual todo lo que se hizo antes respecto de los independentistas estuvo mal hecho. Es decir, se está diciendo que hubo lawfare, como se ha dicho. Es decir, que hubo un complot de determinados jueces para imponer sentencias por motivos ideológicos y no, por tanto, por motivos jurídicos. Esta acusación, conforme a la cual, por tanto, habría unos jueces que habrían estado realmente cometiendo prevaricación, es reconocer o es querer decir que durante un periodo de tiempo no hubo independencia judicial, que durante unos años unos jueces no fueron independientes porque actuaron por motivaciones políticas. Y esto es muy, muy grave. Pero claro, ¿qué nos va a sorprender a nosotros que desde la clase política se afecta a independencia judicial cuando tiene secuestrado al Consejo General del Poder Judicial? Y no me refiero a un partido concreto, sino a ambos partidos que, mediante una negociación política infructuosa, mantienen en estado de bloqueo un órgano tan importante como es el Consejo General del Poder Judicial, y que además parece que no quieren soltarlo, puesto que no quieren atender a esas exigencias europeas de que los jueces podamos elegir a parte de ese Consejo General del Poder Judicial como modo de despolitizar el órgano y como modo de eliminar ese factor de corrupción que Europa dice que es este sistema. La afirmación del lawfare es la negación del Estado de Derecho. Esto hay que decirlo así de claro. Es decir, es un sistema de presión inventado a través de un estereotipo, de una idea, de una palabra, que al final es una palabra vacía de concepto. Lo que se está afirmando es que existe un intento judicial de controlar la situación política. Hay un discurso de politización de la justicia, hay un discurso de judicialización de la política. Esto es otra cosa distinta. Estamos hablando de que hay un intento de perseguir determinadas ideas, de negación de carácter democrático de quienes han ejercido sus funciones en la persecución de los delitos, porque la justicia tiene que ir a los delitos, pero más bien porque quienes cometen los delitos al final tienen que venir a la justicia, que no es la misma dirección y el orden de la dirección aquí altera enormemente el producto. Se está afirmando desde distintos poderes, desde el Ejecutivo, presidente del Gobierno, vicepresidente del Gobierno, ministro de Transportes. Se está hablando desde todos los partidos políticos o de un amplio sector de los partidos políticos que están en la representación parlamentaria. Se está atacando a la independencia del Poder Judicial, quizás con un fin de controlar la actuación de la justicia en defensa del Estado de Derecho. Es muy peligroso y yo creo que esto hay que llamarlo la atención porque es un discurso legitimador que supone, en definitiva, negar el correcto funcionamiento del sistema. Por último, y regresando a la ley establece determinado automatismo en la aplicación de los delitos. A veces, y esto hay que llamar la atención, con un intento de reducir la posibilidad de plantear cuestiones de constitucionalidad o de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se ha criticado precisamente cierto automatismo, por ejemplo, en la regulación de las medidas cautelares y en otra serie de conceptos. Es una cuestión que tenemos que valorar porque efectivamente este es el sistema que entronca con el perjuicio, la independencia del Poder Judicial en la aplicación de la ley cuando toque hacerlo. Yo también pienso que el lawfare es el típico discurso de la Moncloa que pretende engañarnos a los ciudadanos, a los votantes, y lo que más me duele sobre todo es al colectivo de juristas, de magníficos juristas que tiene este país. Y coincido plenamente en que no estamos hablando de una politización de la justicia o una judicialización de la política. Estamos hablando, este concepto se puede buscar en la Wikipedia y claramente ahí viene establecido, es la utilización espúrea de la justicia con fines políticos. Es lo que pasa en Venezuela cuando la Corte Suprema de Venezuela ilegaliza a la oposición y no le permite presentarse a unas elecciones contra el dictador Maduro. Esto es lo que el gobierno de España está admitiendo que pasa en España.
Cuando dicen algunos destacados dirigentes de nuestro gobierno, que incluso son ministros, el brazo judicial armado de la derecha española, o están diciendo cosas que son auténticos disparates, la utilización de la justicia en manos de los jueces fachas, y cosas de este tipo que le ponen a uno. Yo llevo 30 años siendo abogado del Estado, actuando en los juzgados y tribunales de este país con la toga puesta, dedicado al contencioso, y se me ponen los pelos como escarpias. O sea, se me abren las carnes cuando escucho este tipo de cosas. En el preámbulo de la ley de amnistía se dice que esto no rompe la separación de poderes porque el Parlamento legisla y la Judicatura ejecuta y aplica la ley. No es verdad, porque la amnistía es una excepción a la regla general. Porque si no fuera suficiente excepción la amnistía, nos encontramos con que además se excepciona también el efecto suspensivo que puede tener el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Porque además, de una forma muy extraña, que yo creo que no ha debido pasar nunca, también se amnistían las responsabilidades contables ante el Tribunal de Cuentas, que son responsabilidades administrativas, no son responsabilidades con carácter estrictamente penal. Excepción por excepción. Pongo el caso. Vamos a admitir que se dicte la ley de amnistía, que se publique en el Boletín Oficial del Estado, pero que su régimen de impugnación sea el normal de cualquier ley de este país. Que cualquier juez, el juez Marchena, cuando le pidan la amnistía a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a los condenados Junqueras y compañía, diga, planteo la cuestión de inconstitucionalidad, esto tiene efectos suspensivos y por lo tanto Puigdemont sigue en busca y captura internacional. Pues no, le han quitado esta posibilidad al juez Marchena o al juez Manuel García Castellón. Han roto el régimen general de recurribilidad, de puesta en tela de juicio de la constitucionalidad de las leyes por parte de los jueces. ¿Y esto que está sucediendo, cómo afecta al sistema judicial español? Pues miren, yo quiero darles una estadística que es horrorosa, que la vi en mi época de diputado, que es la percepción que la ciudadanía tiene sobre la politización de la justicia en España mediante un informe que todos los años hace la Comisión Europea. El segundo peor país de Europa, España. El segundo peor país de Europa, en donde los ciudadanos creen que la justicia está politizada. Insisto de nuevo, llevo 30 años al servicio de la justicia y me he encontrado con unos magníficos jueces, con unos magníficos fiscales, con unos magníficos abogados, procuradores, personal al servicio de la Administración de Justicia. Si nuestra experiencia como juristas es que tenemos un sistema jurídico, judicial, que funciona extraordinariamente bien, con unos profesionales hipercapacitados que acceden a sus puestos a través de un sistema durísimo de oposición, ¿cómo es posible que el pueblo español, que la gente diga que somos de los peores países de Europa en materia de politización de la justicia por culpa del gobierno de España, por culpa del bipartidismo, por culpa de la elección, del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, que tiene que revisarse ya definitivamente y admitir el gobierno de España que los 12 vocales de extracción judicial tienen que ser elegidos entre jueces y magistrados, por jueces y magistrados, de acuerdo con un principio de independencia técnica, y de esa forma también llegar a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se elijan a través del mérito y la capacidad los magistrados del Tribunal Supremo y no aparezcan esos WhatsApp injuriosos, absolutamente odiosos, diciendo que vamos a controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde atrás, como hizo el señor Koishiro. Establecer también la reforma respecto a la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, de los magistrados del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las altas magistraturas del Estado, para poder elegir a personas en función del mérito y la capacidad y no de la afinidad con un determinado partido político. Sí, es que yo creo que el discurso deslegitimador del Poder Judicial viene, por desgracia, cociéndose desde hace tiempo, sí. Y esta amnistía era un poco subirse a ese discurso, porque es necesario decir que los jueces y tribunales, que los fiscales, en su caso, no habían estado cumpliendo con la ley durante un periodo de tiempo. Es decir, es muy grave, como decía el anterior, porque es reconocer que durante un tiempo estuvo suspendido el Estado de Derecho en España. Y claro, vamos a reconocer abiertamente eso, pues lo están haciendo desde el poder, y es muy grave. Tan grave es que esas acusaciones de Lawford, perdón, el mundo, fueron rebatidas por todas las acciones de jueces, por todas las acciones de fiscales, por un sinfín de operadores jurídicos. Recuerdo portadas de medios de periódico desgranando cada uno de los colectivos que reaccionamos ante ese acuerdo de Lawford, porque estaba
es que en este caso no había ni progresistas ni conservadores, es que en este caso era decir, pero ¿qué estás diciendo? Que no hubo independencia judicial durante un tiempo, que no hubo Estado de Derecho. ¿Cómo puedes decir eso? Pero es que yo creo que estáis hablando del pasado, yo creo que están proyectándolo hacia el futuro. Ya. Yo creo que es una carga de profundidad mayor la afirmación, porque no está diciendo lo que ha pasado en la aplicación, en la persecución, están hablando también de los delitos que se están investigando. Claro. Se está presionando, porque se está iniciando cierta presión. Es decir, quiero saber qué pasará cuando se plantee, si es que se plantea una cuestión prejudicial, si es que se aprueba la ley. Claro. Es decir, ahí es donde van a arremeter nuevamente los discursos, no es hacia el pasado. Claro, pero hacia el pasado yo creo que este juicio sobre el pasado proyecta la desconfianza hacia el futuro. Esto se lo he escuchado yo a destacados socialistas en el Congreso de los Diputados. Es que todos los jueces son de derechas. Y por lo tanto no vamos a cambiar la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial porque entonces nos va a salir una mayoría conservadora. O sea, tú tienes constantemente al principio de la legislatura, de la 14ª legislatura, en la que yo salí elegido diputado de la 13ª, pero sobre todo en la 14ª, cuando ya se formó el gobierno, esto era un discurso de Podemos, de Pablo Iglesias. Y entonces los socialistas, pues uno decía, bueno, al final a estos jovencitos idealistas y un poco hippies los meterán en vereda, ¿no? Y los harán ya más sensatos, porque hombre, ya son ministros, no pueden decir cualquier cosa. No, lo que ha ocurrido es lo contrario. El Partido Socialista se ha podemizado. Los otros no han entrado en razón. Y resulta que ese discurso salvaje que decían pues, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, etcétera, ahora resulta, Irene Montero, resulta que ahora lo está diciendo Félix Bolaños. Está diciendo que ha podido haber lawfare. Mira, yo, de verdad, en los colegios de este país, en las actividades extraescolares, pondría el juicio del proceso. Porque es el primer juicio de la historia de España que se retransmite por televisión. Nadie puede decir que a puerta cerrada el juez Marchena, que le llamamos juez Marchena, que también me da un coraje, excelentísimo señor magistrado don Manuel Marchena, que como debemos referirnos a él, nadie podemos decir que hiciera un malabarismo facha, totalitario para impedir las garantías del proceso que establecen los artículos 24 y 25 de la Constitución Española en relación con los que son los acusados. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de delitos? ¿Qué pasó con este tipo de delitos? Yo también lo digo de una forma pedagógica. Que son delitos que se cometen a la vista de todo el mundo. Los delitos de políticos de este pelo, en donde tú tienes que declarar la independencia de Cataluña, pues te sirven de propaganda política. Los cometes a la vista, ciencia y paciencia de toda la ciudadanía. ¿Qué pasa? Pues que tienes pocas pruebas en tu descargo, porque como todo lo han retransmitido las televisiones y los periódicos... Eso reconocieron que habían hecho... Ellos dicen, es que me está usted dejando sin la posibilidad de defenderme. Aterricemos no, pero si es que usted lo contó. Claro, aterricemos en el Yo recuerdo en una ocasión que tuve que presentar una querella contra un alcalde porque había cometido un delito urbanístico. Al día siguiente leí en un periódico regional, dicen, declaraciones del alcalde diciendo que el fiscal quiere acabar con el empleo en el pueblo. Vamos a ponernos así. Se arrogan ellos, ¿no? Siempre que hay una cuestión política, y ya lo he dicho el partido, y da igual, a uno u otro siempre te van a colocar en contra porque se hace una lectura partidista. Que dicen, no, es que yo, porque soy de izquierdas, porque soy de derechas en función de quién sea el imputado. Aquella vez que nos decían que aquellos que aparecieran como imputados no se pudieran presentar en listas electorales, que al final era convertir a los jueces en los censores de quienes estaban en listas. Cuidado, la sociedad tiene que saber que con independencia del color de la camiseta, hay que ir a por aquellas personas que hayan cometido un delito, y se está haciendo. Entonces, pretender una negación, esto es el ejemplo, pero esto ya es como una campaña de resonancia, brutal en la que se está intentando dar una visión sesgada de lo que es la actuación. Lamentablemente se cometen delitos y necesariamente hay que perseguirlos. Esto es lo que se está haciendo. Y entonces, criticar el sistema en su conjunto porque se persigan delitos, quiero llamar... Gracias, lo que dices, Antonio, porque, claro, yo me he dedicado profesionalmente durante 16 años, que he sido el jefe del Departamento Penal, a perseguir a delincuentes fiscales, ¿no? Y alguna vez, medio de broma, medio en serio, me decía, tú eres el enemigo de los emprendedores. Un poco lo que te decía a ti, ¿no? El problema es que el discurso se lo hemos regalado al mundo, porque lo que decías del procés, a mí, el juicio del procés, a mí me parece que es un ejemplo de bien hacer en un tribunal, por supuesto, porque estábamos todos pendientes de él, y claro, ahí todo el mundo fue a reglamento y más allá incluso, ¿no? De garantista y de... Pero claro, le hemos vendido
por el modo que tiene de seleccionarse los magistrados del Tribunal Supremo, el discurso fácil a los independentistas, que sin ni siquiera tener que leerse la sentencia, pueden deslegitimarle y decir que fue una sentencia política. ¿Por qué? Porque los magistrados que había allí habían sido puestos por un órgano politizado, en este caso por mayoría del Partido Popular. Con lo cual, es peligrosísimo. Es decir, el juicio posiblemente más importante que ha habido en la historia de España puede ser derribado frente incluso a los ojos de Europa con un argumento que le hemos regalado desde España, que es permitiendo que los políticos elijan a los no que van a elegir a esos jueces. Claro, entonces, y además, mira, ya descendiendo, Fernando, a lo más concreto, tú y yo hemos hablado mucho de esto en la época en la que yo era diputado, y tú sabes que nosotros siempre decíamos primero reforme y luego renueve. Yo, en la inercia o la concepción política que tengo yo sobre cómo se entiende la política y que debe partir esencialmente siempre de la transacción, del acuerdo, del Parlamento, etc., yo estaría dispuesto ahora mismo, de verdad estaría dispuesto a renueve y luego reforme. Hasta ahí podría dar un paso atrás. Esto lo hemos hablado muchas veces. Mira, ya vamos a hacer un tema de discrepancia, aunque sea al final. Porque la situación es que es insostenible. Claro, ¿qué pasa? Que yo ahora he vuelto a la jurisdicción, yo ahora estoy en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en donde hay 7 de 13 magistrados. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo es una debacle. Pero o sea, es horroroso, eso no es culpa de la falta de renovación, es culpa de una ley que hace 2 años y medio se aprobó para impedir que el Consejo funcione. Y si tú lo tomas desde la perspectiva interna, desde dentro, desde el lado de los juristas, tiendes a quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, etc. Pero si lo tomas desde la perspectiva del político, yo estoy a caballo entre las dos cosas, tengo que resolver un problema. Claro, tengo que resolver un problema. Y resolver un problema es mantener el sistema que es malo, porque mañana se renueva el Consejo y no hablamos de la reforma del sistema. Nos olvidamos todos, seguro. Con el compromiso de reformarlo. Renovemos con el compromiso de reformar. Yo estoy de acuerdo que la primera posición, que tú y yo la hemos hablado y estamos de acuerdo plenamente en esta, es primero reformamos, luego renovamos. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que cuando el poder político tiene interés en tramitar rápidamente una ley, en 3 meses sacamos la reforma. Es que esa ley que no se puede modificar, esa ley que dice, pero ¿cómo decís que no hay que cumplir la ley? Si esa ley es la que hay que cumplirla, digo sí, y cuando queréis se modifica, ya se ha modificado 2 veces esa ley, primero para quitarle el nombramiento al Consejo de Funciones y segundo para devolver el nombramiento del magistrado del Constitucional. Y se ha querido reformar una 3ª vez para cambiar la mayoría, que al final se retiró. O sea, que esa ley es posible modificarla en el procedimiento de renovación. Déjame decirte también una cosa importante y completamente de acuerdo contigo en lo que estás diciendo de la percepción de los ciudadanos, de la politización de la justicia. La culpa la tiene el sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial. Pero fíjate, con respecto a jueces y fiscales, yo creo que aquí la amnistía ha dado una vuelta de tuerca a la percepción de la justicia en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque jueces y fiscales ahora mismo aparecéis ante la ciudadanía como la última barrera de garantía del Estado de Derecho. Y yo, cuando le pregunto a la gente ahora, que antes podía decir, bueno, los jueces, vete tú a saber que van no sé qué, uno de derechas, otro de izquierda, los magistrados conservadores y los progresistas, esta cosa tan repugnante que todo el mundo tenemos interiorizada, ¿no? Por culpa también en parte de los medios de comunicación, el magistrado conservador, el magistrado progresista. Y ahora hay mucha gente que te dice, menos mal que tenemos jueces elegidos por oposición, que tenemos jueces que son valientes y que están dando la batalla al poder político, y yo creo que esto de cara a la percepción de la ciudadanía, de la judicatura y de la fiscalía va a suponer que vayáis a incrementar, digamos, vuestra imagen. Pero no nos quedemos con la imagen, que eso está muy bien, sino modifiquemos las leyes para profundizar en la independencia de las instituciones del Poder Judicial y de la Fiscalía. Claro, creo que eso es importantísimo, potenciar la independencia de verdad, no solo como mera imagen. Y que la Fiscalía la necesita. Por supuesto. Hay que reforzar la percepción de independencia y esto significa decir que es independiente. La abogacía del Estado hay que ponerlo en la sirve a un... Que no se pone, es autónoma. Es autónoma, pero fíjate que la Fiscalía Europea pone independencia. La Constitución portuguesa pone independencia. La y aquí no pone independencia, la Argentina pone independencia. Claro. Todas hablan de independencia. Es decir, es el independentismo, vamos a dejarlo. La abogacía del Estado no es independiente, es la abogacía del gobierno. Es la abogacía que
dictamina... Explícalo al mundo, porque la obligación del Estado se llama no. ser Estado, pero es el gobierno, ¿no?, quien decide. Es el gobierno quien decide, quien establece los objetivos políticos, por lo tanto, de por dónde anda la administración. Pero lo que sí que tenemos todos los funcionarios es independencia técnica y deber de neutralidad política. Claro. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que sucede? Tú, a un gobierno, le puedes decir: no tienes razón, pero tus dictámenes no son vinculantes. Tú puedes hacer lo que quieras. ¿Qué pasa? Claro que si te vas en contra de lo que dice un dictamen de la abogacía del Estado, te vas a encontrar a lo mejor con una querella por prevaricación y desde luego con una batalla política tremenda. Y luego, en segundo lugar, los funcionarios públicos, que no somos ni fiscales ni jueces, que sois autoridades, tenemos otro elemento, y es que a pesar de ser abogados de parte, lo que no podemos hacer es engañar. ¿Por qué? Porque estamos sometidos al imperio de la ley, al principio de legalidad, lo dice el artículo 103 de la Constitución. O sea, el funcionario público tiene que aplicar la ley. Entonces casos típicos que se producen en la administración. Mire usted, quiero contratar esto. Pues mire, tal como usted me lo está planteando, no se puede. Se podría de esta otra manera. Es decir, el abogado tiene que ser posibilista, tiene que permitirle a su cliente hacer lo que tiene que hacer y decirle cómo se tiene que hacer. Pero en segundo lugar, si a mí me dicen que yo lo que tengo que hacer es mentir, falsear, engañar, no puedo. Y en cuestión no de puedo deberes, hacerlo. En cuestión de deberes, yo creo que es importante también marcar los límites de unos en relación con los otros. Es decir, insisto, yo creo que con el término lawfare se está presionando. Y se está presionando desde poderes constitucionales. Sí. Y es muy delicado marcar esto. Los que somos jueces y fiscales, vosotros también, y por supuesto, y también somos conscientes de que puede haber presión, de que nos pueden presionar, de que las circunstancias presionan. Cuando llevas un caso de relevancia, y los que me han tocado llevar a mí, como a cualquiera de todos nosotros, pues, oye, sabes que hay una presión mediática, que hay una presión, pero dejemos la presión en lo mediático, dejemos la presión institucional. Tenemos que tener un cuidado en no meter... Y herramientas que garanticen que esa presión, en caso de producirse, no va a producirse. No va a vencer, Insisto que, por ejemplo, tenemos el caso de Eslovenia en el Consejo de Europa, en Rumanía en el caso de la Unión Europea, hay que establecer y que sepamos que estos mecanismos existen y que se pueden aplicar en situaciones bastante parecidas, muy homologables y fácilmente trasladables a la situación española. Yo querría, por último, si me permitís, simplemente dejar claro que el problema de todo es el nombramiento de los altos cargos judiciales. Es decir, el Consejo del Poder Judicial tiene 20 y tantas funciones, pero de todas las 20 y tantas solo interesa uno, que es el nombramiento discrecional que hace, por ejemplo, de todos los magistrados del Tribunal Supremo. Tan importante, por tanto, es modificar el sistema de elección del Consejo para que efectivamente despoliticemos en parte el órgano y los jueces podamos elegir a 12 de los 20 del Poder Judicial, como que se objetive el sistema de nombramiento restando, no eliminando, pero sí restando discrecionalidad. Eso es. Porque así, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿sí me entiende? Porque pusimos nosotros una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en este sentido, la legislatura pasada nos votaron en contra, claro, como es lógico. Primero por venir de nuestro propio grupo parlamentario y en segundo lugar porque es que estás perdiendo un poder enorme. Claro, es que quieren controlar el Consejo porque piensa que así controla un nombramiento. Si los nombramientos dejan de poder ser controlados porque has metido mérito y capacidad objetivándolo, les dejará de interesar el Consejo. Claro. Claro.